Bienvenidas, bienvenidos a este escenario, al escenario del poder, con stock disponible, con Vía X y siempre por la libre expresión. Conversaciones necesarias sobre el país que estamos haciendo entre todas y todos. Pero esta música en un día especial cambia por la rabia contra la maquinaria, con el abogado más rápido del oeste, don Mauricio Daza y su franja, la franja de Daza. Don Mauricio. Acá estamos nuevamente, otra semana, develando en qué está la máquina, y hoy día... Programón especial, Mauricio. Programa especial. Hoy día vamos a ver a la máquina de máquinas, al jefe de jefes. Es el Vito de Vitos, como lo calificamos también aquí en stock disponible, a este personaje, Mauricio, Julio Ponce Lerú, el yernísimo, y cómo se convierte finalmente en el hombre, uno de los hombres más poderosos de la política nacional en general, ¿verdad? Del poder en Chile enquistado y también, de paso, en una de las fortunas que tiene este país. Un personaje, Mauricio, que me imagino usted lo trae a colación porque en esta radiografía también nos va a quedar muy claro cómo se ha manejado la política, el dinero y la política en el Chile contemporáneo, ¿verdad? Yo creo que la saga de Julio Ponce Lerú no solamente es la de él, la de SQM, como una persona que sale de la calera, se transforma en finalmente uno de los mayores millonarios a nivel mundial y el gran intocable en Chile, ¿no? Pero con lejanía. Sino que también es la saga de, yo diría, la decadencia de nuestras instituciones, ¿no? Lo que es finalmente la situación pedestre de lo que es esta república, ¿no? Que finalmente, al parecer, más que precaver lo que es el interés de todos los ciudadanos, está organizada para resguardar el interés de unos pocos, ¿no? Exacto. Vamos a explicar entonces al final de este programa especial por qué ese personaje, Julio Ponce Lerú, ese multado por utilidades sacó de 128 millones de dólares en un caso cascada en el cual usted fue abogado querellante, pero la Corte Suprema termina rebajando esa multa, una multa por esos 128 millones de utilidades mal habidas que nos sacó a todos los chilenos también a través de la AFP, termina con una multita de 3 millones de dólares. Se afanó 128 según la Superintendencia de Valores y Seguros y termina pagando 3 millones de dólares. Y todos calladito, la clase política en general, calladito, cachetadas de payaso por aquí para acá, pero todos ahí prácticamente hicieron un saludo a la bandera Mauricio Daza. ¿Quién es Ponce Lerú? ¿Cómo se convierte entonces en este don de la política nacional y del mundo empresarial también? Bueno, Ponce Lerú es una persona que empezó a trabajar en la administración del Estado, era un funcionario público, sin embargo, se casó con una de las hijas de Augusto Pinochet, en cuyo contexto, en su gobierno, ¿no? En la dictadura, logró hacerse de SQM, que era una empresa estatal, la cual fue privatizada. Él se benefició de los acuerdos que hubo en la transición, para los efectos, obviamente, de hacer este cambio desde la dictadura hasta lo que era la nueva democracia. Vamos viendo estas fotos para ir conociendo un poco la historia de él, ¿no? Una persona que era de La Calera, estudió ingeniería forestal en la Universidad de Chile. Ahí está sus padres, su mamá enfermera, su papá médico. Ahí está con una de las hijas de Pinochet, Verónica, ¿no? Que es la de más bajo perfil, una casa como clase media chilena, uno de sus hijos, me imagino, ¿no? Se conocen en Maitencillo, se casan y se convierte en el hijo de Pinochet que le hubiese gustado tener, ¿no? Viendo a sus dos hijos biológicos, viene este hijo político y ahí ve realmente a alguien de talento y lo mete en la Corfo, se pone a hacer trabajo también en la papelera, en su momento Julio Ponce Lerú, y luego le llega esta empresita del Estado, ¿no? De parte del suegro. SQM. Absolutamente. SQM, gran resumen has hecho y bueno, llega esta persona, como te digo, básicamente de la nada a hacerse de SQM. En 1987, ¿verdad? O sea, un poquito antes del plebiscito, un año antes del plebiscito del 88. No, sí, fue al filo del término. Pero además, mira, él se benefició, como te digo, de estos acuerdos de la transición, que hoy día son bastante criticados, donde uno de sus acápites era, mire, no vamos a revisar ninguna de las privatizaciones que se hizo durante la dictadura, lo que obviamente beneficiaba a Ponce Lerú, toda vez que tanto esta como muchas otras privatizaciones de empresas públicas habían sido objeto de un conjunto de cuestionamientos acerca de la forma en que se realizaron y, bueno, obviamente llegaron a manos de un puñado de personas las cuales eran adherentes al régimen de Pinochet, a la dictadura,
y también a personas familiares, ¿no? De Augusto Pinochet como Julio Ponce Lerú. Pero él ahí se hizo de esta empresa pública, pero eso no involucra que se haya hecho multimillonario. Claro. Él obtuvo SQM en dictadura, pero se hizo multimillonario gracias a los gobiernos de la Concertación. ¿Por qué? Esto básicamente por la entrega que se le hizo a través de contratos suscritos el año 93 y sobre todo el año 95, durante el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle, de un arriendo de pertenencias mineras del Estado de Chile en el Salar de Atacama. ¿Y por qué esto es importante? Porque resulta que Chile tiene la reserva mundial más grande de litio en el mundo, y el Salar de Atacama en ese contexto tiene la reserva más importante del país. El Salar de Atacama es un excelente lugar para sacar litio, cosa que parece que el señor que está ahí nunca lo entendió, para los efectos de beneficiar al Estado y no al exgobierno Pinochet. Bueno, o lo entendió, quién sabe, ¿no? O quizás lo entendió demasiado bien, vaya a saber uno, ¿no? En fin, ahí está el señor, véanlo bien, el señor Eduardo Frei Ruiz-Tagle. Oiga, perdón, Mauricio, perdón, pero SQM, digamos, cuando era chilena, cuando era de todos los chilenos, me refiero a chilena, es una gran empresa minera, ¿no? Es sociedad química y metalúrgica, me imagino, minera, la frase. Entonces, que le pasen en Chile a alguien una empresa como esta, Sociedad Química y Minera de Chile, a alguien es como decirle, ahí está la llave del reino, ¿no? Estamos en un país minero como el nuestro, además, a eso me refiero. Pero hasta ese momento, si bien era una sociedad grande de minería no metálica, o sea, sacaba yodo, por ejemplo, obviamente el negocio del litio todavía no se había desarrollado. Esto ocurrió en los años 90 y ese es el verdadero negocio, ¿no? Porque obviamente el litio es un material, un mineral que es utilizado para muchos insumos. Todas las pantallas que nos están viendo las personas ahora, en este momento, de computadores, televisores, digamos LCD, todo eso operan con litio. Las baterías, por ejemplo, para todo lo que son automóviles eléctricos o cualquier otro tipo de tecnología en ese ámbito, están hechas de litio. Entonces sus usos son múltiples y es bien valorado, obviamente. Ahí está el Salar de Atacama. Estamos viendo ahí de dónde sale gran parte del litio, no solamente de Chile, sino que me imagino del mundo entero en estos momentos, ¿no? El Salar de Atacama. Mira, hay dos flamencos nomás ahí. También son de Ponce Lerú. Son de Ponce Lerú, también son flamencos. Sí, probablemente si venían con el regalito. Oiga, Mauricio, explíqueme una cosa. Yo soy medio caído el guindo, como dicen en el campo, yo soy de Win. Pero si llegó la democracia en rigor, ¿no? A partir del año 90 en adelante, me imagino que la democracia dijo, vamos a revisar todas estas ventas, estas enajenaciones de nuestro patrimonio nacional, empezando, ¿cómo le dan a SQM, una empresa tan importante, al yerno de Pinochet? No fue así, parece, No. Es una declaración temeraria decir de que el año 90 llegó la democracia. Yo diría que terminó la dictadura, que es otra cosa completamente distinta. Pero bueno, dicho eso, claro, uno esperaría que esto hubiese una revisión, pero no la hubo. Era uno de los acuerdos, ¿no? Estas transacciones que se realizaron. Pero te insisto, con el gobierno de Eduardo Frei, entonces llega y se le entrega este Salar de Atacama. Pero fíjate, ahí empiezan los personajes y con esto empezamos a entender un poco la trama política. Muy bien, vamos viendo personajes entonces en esta trama de Julio Ponce Lerú, especial de Franja de Daza, Mauricio. ¿Quiénes empiezan ahí a actuar? Bueno, además del presidente Eduardo Frei de la Democracia Cristiana, estaba en ese momento el ministro de Economía Álvaro García del Partido por la Democracia, y quienes firmaron este acuerdo era Felipe Sandoval de la Democracia Cristiana y el fiscal de la Corfo, que se supone que era el abogado que tenía que resguardar los intereses de dicha institución fiscal, Raúl Doncaster, que después fue por algún tiempo... de la ADC. También de la ADC, alcalde de La Reina. Ahora, fíjate, firmaron este acuerdo, y ¿qué es lo que decía el acuerdo? Una cosa increíble. Mire, hasta el año 2030, SQM va a poder explotar de manera exclusiva y excluyente el Salar de Atacama. Todo lo que tenga que ver con sal y especialmente el tema del litio. Disculpe, ahí está, Mauricio, ahí estábamos viendo a Felipe Sandoval, quien en sus años mozos fue presidente de la juventud de la ADC, ¿no? Durante la lucha contra la dictadura. Felipe Sandoval, ingeniero de profesión. Lucha contra la dictadura, sí. Bueno, en fin. El punto es que pactó este señor Sandoval lo siguiente: le vamos a entregar hasta el año 2030 y a cambio SQM va a entregar un arriendo anual equivalente a 10 millones de pesos. Ya. Súper bien. O sea,
baratito. Ya. Además, Oiga, este señor, pero es caro eso, pues 10 millones de pesos al año, ¿no? sí, por una de las mayores reservas mundiales de litio. Son Oye, como pero ¿cómo le cobran 800 lucas al mes. El Sí. salario no es tan grande. No, no es tan grande tampoco. Oye, el señor Sandoval. Además está parece que pelado, no ¿quién va sabe para allá? negociar. El señor Sandoval no pudo negociar bien. Bueno, Ya, además, perfecto. los derechos para el fisco del 5% de las ventas de litio. ¿Sabes cuál fue el problema? Que nadie fiscalizó cuánto estaba vendiendo SQM. Entonces era el 5% de lo que informaba SQM. De lo que ellos querían decir, digamos. Nadie contrastó eso hasta el año 2030 o hasta que obtuvieran o explotaran 180.000 toneladas de litio. Ahora, Perfecto. se suponía de que había un límite de 180.000 toneladas máximo, pero Claro. nadie fiscalizó cuánto estaba sacando SQM, así que nadie sabe si es que se pasaron o no de las 180.000 Perfecto. toneladas, porque la Comisión Chilena de Energía Nuclear, que Ya. tenía que hacer la revisión de esto, el año 2017 reconoció que nunca Nunca lo había hecho. fiscalizó. No tiene ni idea cuánto sacó SQM desde el año 95 en adelante. Ni Tremendo. idea. Ya. Oye, y de hecho la Comisión Chilena de Energía Nuclear tenía que hacer un control para evitar de que se exportara el litio, que puede ser utilizado para cierto armamento muy peligroso, a destinos que no fueran adecuados. Bueno, descubrieron con estas revisiones de que había habido un envío a Corea del Norte. Ya. Fantástico. Ahora, en esta pasada... para Bueno, es que tú Ponce sepas- Lerú también es de izquierda, pues. pero Es medio obviamente, es comunista, ¿no? Corea del Norte, ahí todo calza, ¿no? Ponce tiene el corazón grande y la billetera aún más. Es un Y por lo demócrata tanto, completo, pues imagínense de allá para acá. ¿Ya? le alcanza a todo. En todo caso, no es que haya aportado plata, sino mandaron, según se hizo un envío Ya, de litio pero ya a vamos, Corea ya del vamos entendiendo el personaje ya. Y don Caster, este también ciudadano de la democracia cristiana, ¿cuál es el rol que tuvo ahí entonces? Bueno, él se supone que tuvo que redactar y verificar, porque era el abogado jefe, ¿no? Ya. Este convenio, este acuerdo, que obviamente iba en un interés grosero en favor de SQM, pero iba en contra del Ya. interés fiscal. Perfecto. Y después Ahí está el este señor, caballero, por cuando si acaso. sale de la Corfo, ¿Ya? ¿no? Y se dedica a su ejercicio privado, una de las especialidades que él decía, o una forma como él vendía sus servicios, era decir de que era experto en privatización. Notable. Experto en privatizaciones. Eso decía la tarjeta, ¿no? De las empresas del Estado. Claro, así como que así Ya. vendía sus cualidades. Perfecto. Bueno, en esta pasada SQM, ¿Ya? para que tú sepas, se desembolsaba para sí misma por este contrato, ¿no? Ujú. 300 millones de dólares al año, que Ya. significan más o menos como el 40, más del 40% de todas las ganancias de SQM. Así que Perfecto. eso es lo que significa el tema del Salar de Atacama y la mantención de este contrato. Entonces tú dirás, bueno, si este contrato me lo entrega el Estado, finalmente entonces tengo que controlar de alguna forma qué es lo que el Estado decide, porque en eso se me va más de la mitad de mis utilidades y con eso yo tengo además hasta el año 2030 en condiciones inigualables Perfecto. la mayor reserva mundial de litio. Además, para que tú sepas, en el Salar de Atacama, explotar litio, extraer litio es mucho más barato que en otros Claro. lugares porque además está muy cerca de los puertos donde tú Exacto. sacas el litio. Es Ahora, bajo ley, como dicen los mineros. no, y además te sale mucho más barato transportarlo al puerto de despacho. Ahora, mira, fíjate, durante la vigencia de este contrato se descubrió, este contrato que era muy malo para el Estado y muy bueno para Ponce, se descubrió que ni siquiera las condiciones buenas para Ponce se cumplieron. Imagínate, habían violado el contrato. ¿Y cómo lo violaron? Ya. Lo que hizo SQM fue inscribir pertenencias a nombre propio por sobre las pertenencias del Estado, robió todas las pertenencias que tenía el Estado en el Salar de Atacama con pertenencias propias, inscribió todos los derechos de agua y los derechos ambientales necesarios para una explotación como la de litio a nombre de SQM. Entonces Ya. eso significaba que si terminaba este contrato el año 2030, la Corfo, para que el Estado lo explotara por sí mismo o ¿Ya? para concesionar Tenía a que otro, comprarle a ellos el agua. era prácticamente imposible. Entonces, Pregunta, señor profesor. Que Cuéntame. ciudadana, así, ¿eh? Es que cuando alguien no cumple un contrato, ¿se puede rescindir ese contrato o no? Si no lo cumple como estaba establecido, ¿no? Hacer Claro. alguna acción al respecto, me imagino. Sobre todo. eso se supone, po. Y sobre todo cuando es un contrato con el Estado de Chile, ¿no? Claro. Ya. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? El señor Eduardo Vitrán, en el gobierno de Bachelet, llegó y descubrió esto y dijo, ¿sabe qué? Voy a solicitar Exacto. el término del contrato. Vicepresidente de la Cuerfo en su momento. Eduardo Vicepresidente Vitrán, de la Corfo. Y Colodro. se da cuenta, oye, y ahí empezaron a revisar las condiciones del contrato que nadie había fiscalizado y ahí recién
después de cuántos años, del 95 hasta, Claro. qué sé yo, el 2015, 2017, ahí se vinieron a dar cuenta. Ahí, claro. Bien inverosímil, ¿no? Oiga, disculpe Mauricio, pero ahí están las piscinas de SQM allá en el Salar, ¿no? Claro. Esto es la página de SQM, si ustedes se meten ahí, es parte de la publicidad de SQM, miren que se lindan las piscinas. Están Se ven sacando bonitas ahí- las piscinas. Mira, están- es muy amigable ambientalmente. De están hecho, hay que sacando recordar que el Consejo de Pueblos Atacameño está con acciones para los efectos de poder, de alguna manera, enfrentar lo Muy que es bien. el daño ambiental que se ha concretado en el Salar de Atacama y que ellos sostienen que sería de responsabilidad de SQM. Pero fíjate, se descubren estas irregularidades y también Ya. se descubre otra cosa. ¿Te Perfecto. acuerdas de que había un porcentaje de las ventas de litio que tenía que pagarle el Estado? Ujú. Se descubrió de que lo que hacía SQM era mandar al extranjero las salmueras en bruto. O sea, tú tienes una salmuera, la procesas y ahí obtienes el litio. Ya. Pero no la procesaban en Chile, la mandaban en bruto afuera y afuera la procesaban y sacaban el litio y con eso subreportaban su producción. O sea, incluso aún así pagaban menos de lo que correspondía. Como fuese, juicio, Vitrán dijo voy a llegar hasta las últimas consecuencias, Sí. entonces tiene que terminar. Sorpresa, meses antes, semanas antes que terminara su mandato y que asumiera el segundo gobierno de Sebastián Piñera, Corfo llega a un acuerdo con SQM, con Ponce. Usted sabe que yo entrevisté a Vitrán en la otra radio que estaba y me decía Vitrán que, lo dijo públicamente ahí, que recibió presión de todos lados para no seguir adelante. Se encontró con un muro ahí importante, ¿no? Las espaldas políticas de este caballero, y usted lo va a explicar más adelante, son muy poderosas. Pero obviamente, oye, pero al final tuvo que llegar a un arreglo y se llegó a un arreglo. ¿El arreglo qué involucraba? Que tenía que, de partida, garantizarse que todos estos derechos que habían sido inscritos por SQM, que afectaban las pertenencias al Estado, fueran devueltas al Estado. Que tenía que subirse de un 5 a un 40% los pagos por las ventas que realizara SQM, y además que Julio Ponce no fuera integrante del directorio ni la administración. Claro, después Julio Ponce se mató de la risa porque dijo, no puedo ser director ni gerente, pero puedo ser asesor del directorio. No, claro, ahí se rió de nuevo. Entonces Sí, llegó y lo contrataron como asesor del directorio, ¿te acuerdas? Y puso una oficina que era más grande que la oficina de los directores al lado. El asesor nomás. Oiga, Mauricio, es increíble, ¿eh? Y la figura de este Rafael Guilizasti que trabajaba para Corfo, ¿no? Y luego, y después se pasa al otro lado de la mesa en las negociaciones, ¿no? Y asume una presidencia en propio SQM, ¿no? Ahí está este caballero. ¿Cómo lo lee usted eso que también fue muy comentado en su momento, ¿no? Claro, La figura él de se pasa, tal cual, se pasa de un lado para otro, asume la presidencia de las sociedades cascadas, que son aquellas a partir de las cuales Julio Ponce controla SQM, y además él está también metido como director en Corbanca, que es una entidad, un banco, ¿no? Donde tiene participación importante Álvaro Sayé, dueño de la tercera. Claro. Y el pulso, por eso ojo con las noticias de SQM en esos medios. Por supuesto. Bueno, y el asunto es que había financiado, ¿no? Corbanca le había hecho un financiamiento importante a las empresas de Ponce, y eso también fue objeto de múltiples críticas, ¿no? Que no hay un mínimo ético, según muchos, para los efectos de poder aceptar estos cargos, porque parece que el dinero no sería mucho más fuerte que cualquier otra consideración. Ahora, fíjate, esto además en un contexto en que, si bien este contrato que firmó Eduardo Vitrán para llegar a un arreglo con SQM, de este juicio donde se solicitaba que se pusiera término, ¿no?, a el arrendamiento de las concesiones mineras del Salar de Atacama, estableció estas condiciones en favor, entre comillas, en favor del Estado. También se establecieron condiciones en favor de SQM. Era que no. Era que no. Oye, seguimos viendo ahí a este personaje que pese a todo, Mauricio, sigue trabajando en SQM. Todavía está. O sea, nunca, está vinculado, digamos, ¿no? Vinculado a Pampa Calichera. No, uno se mete en las páginas de la Comisión para el Mercado Financiero hoy, ¿no? Y ahí está, ¿no? Y sale, estamos en Pampa Calichera ahí, y viendo los nombres de quienes participan, y ahí estamos, ¿no? Rafael Guilizasti gana, presidente, o sea, nunca abandona a su gente tampoco, Ponce. Y lete abajo. Vicepresidente, mire, Patricio Contese, que ya vamos a ver quién es, sigue también como sigue ahí como parte, ¿no?, de su directorio.
Este es el hijo de Patricio Contés, ex gerente de SQM, a quien la empresa le está cargando toda la responsabilidad por el financiamiento ilegal de la política, diciendo, no, nosotros no sabíamos, esta es una cosa que hizo Patricio Contés. De hecho, hasta llegaron a un juicio laboral donde hubo un juicio laboral, donde al final hubo un acuerdo, ¿Ya? ¿no? Donde le pagaron una chorrera de millones de dólares al señor Contés. Algunos mal pensados dicen de que esa era la única vía para poder justificar un pago tan importante, ¿no? Hacer un juicio y llegar a un acuerdo ahí adentro. Pero hay gente mal pensada que no sé de dónde sacan esas cosas. Bueno, sigamos avanzando para que lleguemos a los personajes de quienes rodean a este señor Ponce Lerú y luego a la política, ¿no? ¿Cómo llegó a ser tan poderoso en la política? Es muy importante entender el tema del contrato, porque esta es la madre del cordero, esta es la razón por la cual tienen que mantenerse estas redes. Fíjate, SQM aumentó la cuota de 180.000 toneladas hasta el año 2030 a 180.000 toneladas anuales. Anuales. Y además, el cálculo del beneficio de esta repactación que hizo con el señor Vitrán y Corfo es de 8.000 millones de dólares hasta el año 2030 que va a ganar SQM por este acuerdo. Fíjate, entonces obviamente es un mega negocio que depende, ¿no?, de un contrato que se tiene con el Estado. ¿Y quién fiscaliza ahora eso, Mauricio? ¿Quién fiscaliza ahora que saquen realmente esa cantidad de toneladas y no saquen más, digamos? Se supone la Corfo, pero yo no tengo ninguna evidencia concreta de que esto ocurra y no creo que exista, y nadie, tú comprenderás, del mundo político está muy interesado en saber. Además, este presidente que tenemos ahora tiene muchos lazos también, ¿no?, con Julio Ponce Lerú, que ya vamos a ver en el próximo bloque. Y uno entiende también, Mauricio, estas lindas instalaciones en el norte de Chile y también cómo Julio Ponce hoy, ¿no?, es una de las grandes fortunas del país, una de las menos, y también una de las grandes fortunas del planeta en general, ¿no? Ahí está por lo menos entre medio de los 600 más ricos, y de Chile debe ser la segunda fortuna de chileno, ¿no? Ahí a la par con Luxich, con el grupo, ¿no?, y a la par con Piñera incluso, ¿no? Sí, claro. De hecho, yo diría que es más importante porque Luxich, claro, tiene varias mineras. Sebastián Piñera es básicamente una persona que tiene mucho dinero a partir de lo que es la especulación financiera. Pero ojo, Julio Ponce tiene el control de la minera no metálica más grande del mundo, la cual además participa de manera importante en el mercado del litio, que es una sustancia, como ya vimos, estratégica y que además es manejada por un cartel a nivel internacional. Y eso le entrega un poder que ni Luxich ni Piñera tienen. ¿Cuál es ese poder que ni Luxich además no tiene, por ejemplo, en la política nacional? ¿Qué es lo que es el caso Cascada finalmente, que es el que nos trae a colación también a este personaje, Mauricio? ¿Por qué durante el juicio de caso Cascada Ponce Lerú dijo que sin el excelentísimo presidente de la República, lo nombró así, más o menos, ¿no?, no hubiese existido caso Cascadas? ¿Qué pasó con estos viajes en avión para conocer la SQM pagados a políticos de izquierda y derecha que hizo Ponce Lerú? ¿Cuántas campañas realmente pagó Ponce Lerú a través de SQM, también de izquierda de la izquierda a la Concertación hasta la propia derecha? De todo eso, Mauricio, para entender el poder de este gran vito de la política nacional, ¿no?, este gran don que fue SQM a través de su gran controlador Julio Ponce Lerú. ¿Le parece que hablemos todo eso a la vuelta de una pequeña pausa comercial? Por supuesto, la saga del jefe de jefes, sí. Muy bien. Y ahí vamos a entender por qué se llevó solamente 3 milloncitos de dólares de la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional, ¿no?, que fue el que dictaminó finalmente esto. Todo eso a la vuelta de una pequeña pausa. Estamos en el escenario del poder, en la franja de este caballero, en la franja de Daza. No te vayas de la sintonía. La rabia contra la maquinaria, Mauricio Daza en su franja, en la franja de Daza. Ya, hicimos ya la primera parte, Mauricio. Usted ya nos explicó quién era este caballero, sus lazos con la dictadura, cómo se hace realmente millonario, cómo se convierte en una de las fortunas más importantes del país, el poder que fue tejiendo este señor Julio Ponce Lerú. Y ahora, ¿no?, vamos a entrar en cómo ha utilizado
ese poder, cómo lo ha mantenido y cómo lo ha profundizado con la política. Porque uno puede entender que fuera yerno de Pinochet ayuda a la derecha, ¿no? Y a la extrema derecha. Pero no solamente ayudó a la derecha, y no solamente la derecha aceptó su ayuda, ¿no? Que son dos cosas distintas, sino que también gente de la izquierda, de la democracia cristiana. ¿Cómo se llegó a eso, don Mauricio Daza, a través de este titular que le quiero mostrar? Mire, a manera introductoria también. Ahí lo tenemos. Políticos reconocieron viajes pagados por SQM. Involucrados aseguraron que se trató de una actividad regular. Viajaron al Salar de Atacama para conocer el trabajo de explotación del litio. Varios políticos ahí de la izquierda que aparecen ahí, ¿no? También aparece la figura de Patricio Contese, el gran lugarteniente y mano derecha del señor Julio Ponce Lerú. Mauricio. Bueno, obviamente si tu empresa gana dinero a partir de lo que es la explotación de una propiedad fiscal, la cual obviamente él pretende que se extienda más allá del año 2030, necesitas tener buenos lazos con todos los sectores, porque si no, el negocio se te puede caer. Y esa es la hipótesis que según muchos daría cuenta del por qué esta red transversal de financiamiento ilegal y según muchos de corrupción derechamente. Respecto a los viajes, personas como Jorge Pizarro, el senador Pedro Araya, Carlos Ominami, Marco Enrique Ominami, mientras era diputado, aceptaron viajar con los gastos pagados, con cena incluida, ¿no? Como si fuera la isla de la fantasía, donde el señor Roque era Patricio Contese. Él lo recibía el anfitrión, con los brazos abiertos, el anfitrión. ¿No? De la isla de la fantasía, y ahí entonces se mostraron los procedimientos y podían conversar. Ahí está el señor Patricio Contese. Ahí está el Ricardo Montalbán de SQM, entonces, era el señor Roque. El Ricardo Montalbán. Ahora, ¿quién habrá sido Tatú? Vaya a ver uno, se iban rotando, pero ahí Patricio Contese los recibía, y esto en un avión privado, ¿no? Perfecto. Y, como te digo, esto también incluyó a Carolina Toa. Ahora, oiga, disculpe, Mauricio, pero es un cargo bien pagado del señor Contese, a más de 50 millones de pesos mensuales, 52 millones según algunas publicaciones, y un bonito anual así de unos 614.000 millones de pesos también, si las cosas andaban. Eso es 2014 nomás, ¿no? Las cosas andaban bien. Un cargo también de ir a la fantasía, muy bien remunerado. Sí, muy bien remunerado, además, sobre todo por recibir a estos señores políticos en esta parte, digamos, del país que se supone que de todos los chilenos, pero en la práctica es básicamente en beneficio de SQM. Ahora hablamos de Carolina Toa, quien también habría participado en esto, porque ella, cuando era presidenta del PPD, habría recibido el partido financiamiento de SQM a través de triangulaciones. Eso está comprobado. Y eso se ha señalado. Sí. Y esto mientras era parte de la mesa directiva Samuel Donoso. Samuel Donoso, que hoy día es abogado de Patricio Contese en las causas por financiamiento ilegal de la política, y también es abogado, ¿adivinen de quién? Sebastián Piñera, en el caso de los correos, ¿no? Samuel Donoso. Y en el caso, además, de la violación a los derechos humanos. Samuel Donoso, disculpe, cercano al girardismo también, ¿no? Dentro del PPD. De hecho, Guido Girardi se inhabilitó de la votación de la acusación constitucional en contra de la jueza Silvana Donoso, que es hermana de este abogado Donoso, por su relación de amistad con Samuel Donoso. Exacto. Así que, y esto fue hace 2 semanas, así que sigue siendo bien amigos, ¿no? Oye, lo más notable es que en esa época, donde se recibía por parte del PPD financiamiento que lo utilizaban para el pago de gasto corriente como agua, luz, etcétera, además SQM fue inscrito como militante del partido, incluso hasta el registro de que SQM pagó la cuota de incorporación al partido. Sí, ahí está el titular, pues. SQM aparece como militante del PPD, dice esta nota, ¿no? Pagó cuota de incorporación y una serie de documentos revela, aparte de eso, que Mitch efectuó al Partido por la Democracia durante la presidencia de Carolina Toa, donde incluso la compañía figura como militante de la colectividad de Mauricio. Ahí, cosas que se van olvidando, pero que están ahí, es cosa de googlearlas nomás. Claro, notable, pagó la cuota de incorporación por lo menos, así que es un buen militante, hay que decirlo. Oye, además, Giorgio Martelli, ¿te acuerdas? El genio del financiamiento de la política. Bueno, él fue perseguido criminalmente, pero hasta por ahí nomás, con el tema del financiamiento de la pre-campaña de Michelle Bachelet. El financiamiento se habría obtenido, ahí está el señor Martelli, a partir de dineros que directamente se habrían triangulado por parte de la empresa del ex yerno de Augusto Pinochet para la campaña de Michelle Bachelet.
Ya, o Bueno, sea, la billetera de SQM era generosa y era democrática. Le pasaba a todo el mundo que quisiera recibir dinero sin ningún miramiento moral, ¿no? Y ético frente de dónde venía el dinero, ¿no? O quién lo estaba dando. A mucha gente de la izquierda no le importó que haya sido el ex yerno de Pinochet, que le estaba pasando la plata, ¿no? Para ellos el dinero no tiene color político, obviamente. ¿De dónde sacan esas locuras? De hecho, cuando se empieza a revelar el caso de SQM, el financiamiento ilegal de la política, en ese momento era ministro del Interior Rodrigo Peñalillo quien se vuelve loco, y ahí empezó a criticar la actuación de la Fiscalía, a la cual él apoyaba cuando esto solamente se limitaba al caso Penta. Y fíjate, en ese contexto estaba la denuncia de Michel Llorrat, que era director del Servicio de Impuestos Internos, y de Cristian Vargas, que era subdirector jurídico, de que habría sido citado a una reunión para los efectos de hablar con un enviado, un representante del ministro del Interior. El representante, ¿adivina quién era? ¿Quién era? Samuel Donoso. Y Samuel Donoso le habría dicho, según la versión de Llorrat, que le habría señalado la necesidad de alguna manera impedir que el Ministerio Público obtuviera la información contable de SQM, para lo cual instó de que el Servicio de Impuestos Internos incautara eso antes que la Fiscalía. Usted aquí en la trama ya se pasó cuando explota el caso Penta, y como arista explota el caso SQM, ¿no? Y se empiezan a conocer todos estos antecedentes de cómo SQM empezó a financiar. Había pasado plata de esta manera a varios políticos nacionales y también a partidos políticos y a campañas presidencial, ¿verdad? Claro, pero uno dirá, oiga, pero entonces don Julio Ponce Lerú y la empresa SQM se pasaron mucho para la izquierda. No era tan así, porque resulta que se descubrió en la investigación sobre financiamiento ilegal de la política que había por ahí una factura de una empresa que se llamaba Pandemia Producciones. Adelantar los tiempos. Adelantada los tiempos. Oye, pero mira, ¿y tú sabes qué es lo que ocurrió con la representante legal de Pandemia Producciones cuando tuvo que ir a dar cuenta acerca de esta factura? Dijo, no, a mí me la pidieron las personas de la campaña de Sebastián Piñera. Habría sido un financiamiento a proveedores de la campaña de Sebastián Piñera del año 2009. Oye, esta arista, adivina qué es lo que pasó con ella. No pasó nada, no se investigó mayormente, ¿no? Llegaron y dijeron, ¿sabe que usted señora que viene a declarar acá de que esa factura es falsa y que finalmente fue a pagar gasto de la campaña de Sebastián Piñera, no se preocupe, váyase para la casa rapidito porque nosotros no queremos seguir investigando esta historia? ¿Cuánta gente detenida entonces dejó el caso SQM y el financiamiento ilegal de la política, Mauricio? ¿Detenida? Sí, claro, por supuesto, como corresponde a una democracia donde funciona la institución, ¿no? Tú estabas hablando de Suiza, de Finlandia, no sé de qué país estaba hablando. Yo no conozco eso. ¿Por quiénes cayeron ya? Pero ¿cómo quedó todo esto? No, pero me imagino que la Fiscalía llegó hasta el final de los hechos acá, ¿no? La Fiscalía, claro, no llegó muy al final de los hechos. Más allá de que, ponte tú, había antecedentes respecto al financiamiento ilegal de Jorge Pizarro a través de la asesoría verbales de los hijos. Jovino Novoa en un determinado momento, a él se le hizo un acuerdo solamente por Penta, pero mágicamente se borró todo lo de SQM para que no se siguiera investigando. Ahí tenemos un UDI, un DC, un UDI. Sigamos viéndolo, el variopinto caleidoscopio. Ahí a él le llegaron a un acuerdo, pero el acuerdo se excluyó todo lo que tuviera que ver con SQM. ¿Te acuerdas de Fulvio Rossi, que mandaba unas listas a Patricio Contese para el financiamiento? Partido Fulvio Socialista. Rossi, el Partido Socialista. ¿Te acuerdas que el Partido Socialista apareció básicamente invirtiendo en acciones de SQM y de las empresas cascadas de Ponce? Acciones y bonos por sumas multimillonarias. El Partido Socialista, o sea, algún interés tenían. Además, en este contexto, la autoridad norteamericana le cursó, más bien hubo un acuerdo en una investigación que hizo por estos mismos hechos, por el financiamiento ilegal de funcionarios públicos chilenos. En Estados Unidos se le aplicó un monto de $30 millones y además la supervisión durante 2 años para los efectos de poder evitar ir a un juicio penal respecto de lo que es una norma de anticorrupción en Estados Unidos que sanciona los pagos ilícitos a funcionarios públicos extranjeros. Ahí está. Mira, fíjate, 30 millones. 30 millones, igual es poco, porque además, oye, los norteamericanos dijeron usted violó esta norma, pero finalmente se trata de funcionarios públicos extranjeros. Si hubieran financiado funcionarios públicos en Estados Unidos, la pena del infierno, sobre todo para alguien como Ponce Lerú, que ni siquiera es ciudadano norteamericano. Pero tú sabes lo que pasó con el mismo caso acá en Chile. Pablo Gómez Niada, el fiscal de los bigotes, lo que dijo es, oiga,
vamos Ya. a investigar a SQM. No, no es necesario, págueme $3 millones. ¿Ya? Ahí está, el gran acuerdo. Ahí está. Y la imputación de cohecho en contra de SQM se cierra. Se cierra. A cambio de $3 millones. Imagínate, $3 millones en una empresa Lo que que gana pasa, al claro, año es que, mira, Mauricio, $10 millones. claro, que están todos metidos, entonces se pusieron todos de acuerdo nomás, po. Bueno, no Ah. sé, eres muy mal pensado. Yo no pero debería es que decir, por favor, yo sí, es que yo he visto muchas series de Netflix ya, po. está viendo mucho Netflix. Sí. No, estas Claro. cosas no pasan en Chile. Sí, Bueno, en oye, realidad. $3 millones, y tú sabes que con eso se cerró la investigación. Porque la idea, más allá de castigar o no, la idea es establecer la verdad de lo sucedido, ¿verdad? Que nadie quería que se abriera respecto de SQM. Y Que entonces, Mauricio cambiaron los fiscales que eran más sabuesos, terminaron renunciando, ¿no? Los fueron tirando para el lado. Después cambiaron al que estaba a cargo del Servicio de Impuestos Internos, sale Llorate, entra otro que no quiere seguir perseverando. Y queda todo en no, el nada. señor Barraza. Queda todo en nada y sobre todo no se conoce la verdad. Y en este contexto llegamos al caso Cascada, que el caso Cascada involucra básicamente lo que habría sido un esquema fraudulento Ya. que habría operado Julio Ponce a través de las empresas que él tiene y con las que controla SQM. El caso Cascada, como buen fraude, en su estructura es bastante Ya. simple, Perfecto. más allá que lo tratan de hacer súper complicado. Ya, Mira, te lo voy a explicar así muy rápidamente. ya. Ponte tú, las cascadas son empresas, varias empresas, una es dueña de la otra. La cascada Perfecto. 1 es dueña de la 2, Sí, la 2 de la 3. por eso se llama la 3 de la cascada, 4. ¿no? Y por eso se llama cascada. Entonces, ¿qué es lo que hizo? ¿Qué es lo que hicieron estas empresas? La cascada 1 le vendía un palo blanco en una Ya. operación que era básicamente simulada, Ujú. un conjunto de acciones a un precio que era inferior al de mercado. Ya. Y el palo blanco vendía de vuelta las mismas acciones a otra empresa cascada, la cascada 2, Ya, pero a un precio superior al del mercado. ya. Con esto, Perfecto. ellos registraban el precio de la acción a un monto superior en los estados de todas las empresas, porque Ya. todas las empresas su activo eran estas acciones, Claro. y con esto pudo obtener financiamiento que de otra forma no podría haber Exacto. obtenido, y Un además fraude. pudo repartir utilidades que de otra forma no hubiera podido Ya. repartir. Ahora, adivina quién finalmente se beneficiaba con esto y quiénes se perjudicaban. Claro. 128 millones de utilidades de beneficios según la superintendencia fraudulentas a través de esto. Tal cual. En el Y barrio, esto- en el barrio se conoce como choreo eso, pero acá es algo fraudulento, ¿no? Acá se Mal llama habido. esquema fraudulento, Mm. obviamente. No, acá se ocupan palabras que son mucho más Oportun- sofisticadas, pero oportunazo. finalmente con esto Julio Ponce habría obtenido $128 millones y habría perjudicado además a los accionistas minoritarios de esta empresa cascada. Y la gente dice, no, pero este tema es una cosa zanjada, que nadie entiende. No No, nos toca a nosotros, dice la gente. no, la señora Juanita no le importa. Mm. No, ustedes saben que la Superintendencia de Pensiones calculó que a partir de este esquema fraudulento se habría afectado a los fondos de pensiones de todos los chilenos en $43 millones. Ya, nos robaron a todos los chilenos y chilenas con este sistema de cascada. $43 millones. Entonces, ¿qué es lo que pasó ahí? Lo que pasó básicamente es que se abrió una causa penal y una causa administrativa. La causa Ya. penal, ahí está, $43 millones. La Ujú. causa penal se llevó a juicio a Aldo Mota, que era Ya. el gerente general de estas empresas cascadas. Ya. Resumen, en el primer juicio Aldo Mota fue condenado 3-0. Ya. Fueron a la Corte Suprema y la Corte Suprema anuló ese juicio 3-2 por una cuestión meramente formal. ¿Y que esos votos de tres, quiénes son? ¿Se sabe o no? No, esos votos está el Ya. ministro Valderrama y varios, Ya, pero perfecto. esos son Ya, votos ya. clave. Bueno, pero el asunto es que era La Suprema oye, una cuestión entonces le da la formal, razón a Mota. O sea, salva a y Mota. ordena un nuevo juicio. Ya. Pero ordena un nuevo juicio no porque haya dicho acá no hay delito, sino que habría existido un error formal Ya. porque habrían mencionado a Julio Ponce donde no tenían que mencionarlo, ¿cachai? Y Claro, después ¿cómo se se le hace ocurre? un segundo juicio y en el segundo juicio absuelven a Aldo Mota 2-1 en un contexto en que nuestra legislación establece que si hay un segundo juicio y la sentencia absolutoria, no existe ninguna posibilidad de recurrir contra ella. Entonces mucha gente dice, oye, ahí eso es una patente de corso porque pueden hacer lo que quieran, o sea. pueden cometer cualquier abuso, como saben que nadie va a poder recibir esto. Ya. ¿Sabes lo que pasó con los miembros del tribunal? El juez presidente, después de este fallo, denunció a una de sus colegas, a la jueza Laura Sef, Sí. por prevaricación bajo dos cargos. Primero, gestionar la absolución de Mota
de manera ilícita desde el comienzo del juicio y además por mantener contacto durante el juicio irregulares con la defensa de Mota. Esto fue puesto por el juez presidente Cristian Soto y hoy día hay una causa penal al respecto. Imagínate. Oye, hay un dato, ¿ah? Estamos hablando de los correos, ¿verdad? Correo electrónico de Mañalich. En este caso se están pidiendo los correos electrónicos de una de las abogadas del estudio Saliasnik que defendió a Mota. Saliasnik, el mismo que defiende a Mañalich. Bueno, tú sabes que ellos están haciendo el mega escándalo porque no quieren, obvio, ahí está el juicio, que se conozcan esos... Ahí está el juicio. No quieren que se conozcan esos correos. ¿Qué tal? Ya, esa es la lista penal entonces que usted estuvo ahí de abogado querellante. Exacto. ¿Cuál es la otra lista de esta cuestión? Administrativa. La Superintendencia de Valores y Seguros le cursó una multa de 62 millones de dólares en un caso el cual, según la propia superintendencia, actual Comisión para el Mercado Financiero, Ponce habría obtenido 128 mil millones de... Igual era baja, era la mitad de las utilidades, pues así sale bien churear. Ganaste 128 millones de dólares. Te pasan una multa por 62, o sea, sigue siendo el mega negocio. Sin embargo, según la superintendencia, estaba aplicando la máxima multa posible. Entonces, frente a esta multa, ¿qué hicieron los abogados de Ponce? ¿Fueron a dónde? Al Tribunal Constitucional, obviamente. Tribunal Constitucional que con la reforma de Ricardo Lagos del año 2005 a la Constitución, finalmente se estableció con una mayoría basada en un cuoteo político. ¿Y a quién le conviene un cuoteo político partidista en un tribunal como este? Al que le pasó plata a todo el mundo. No sé, usted podrá tener la respuesta que quiera. No, digo en términos generales, no en este caso, Mauricio. Yo no voy a decir nada. Y ahí dice que lo que hace el Tribunal Constitucional, oye, en un fallo grosero, en un fallo burdo, dice, no le pueden pasar una multa de 62 millones a Julio Ponce, ni a nadie involucrado en el caso Cascada. Perfecto. No, porque eso atenta en contra del principio de la proporcionalidad. Y esos 3 millones... son los que ratificó después la Corte Suprema. Pero antes de eso, quiero que me explique este titular, que fue parte también de este juicio Cascada, cuando el señor Ponce Lerú señala lo siguiente: si el presidente Piñera no hubiese participado en las cascadas, no habría caso Cascada, dice. ¿Y usted cómo lo leyó usted esto, no? Que implicó a Piñera en esta declaración que él hizo ante la Fiscalía, Mauricio, que Ponce Lerú le mandó un pescado envuelto ahí, ¿o no? Yo creo una cabeza a caballo, mínimo. Le dijo, básicamente, ¿sabe qué? Cuidado con meterse conmigo, su excelencia, porque yo a ustedes se las conozco todas. Dijo su excelencia. Sí, lo trató de su excelencia, con mucha ironía, porque este par se conoce, digamos, desde hace años, porque obviamente los dos manejan grandes fortunas y operan en un mercado que es pequeño como el chileno, ¿no? Y además Piñera también en algún momento fue accionista a través de una de sus múltiples sociedades, ¿no? De SQM. Sí, pero disculpe, pero ¿por qué? Se conocen bien. ¿Por qué dice Lerú que si su excelencia no hubiese participado en el caso Cascada, ¿cómo habría participado Piñera en el caso Cascada de acuerdo a Ponce? No, según él también se habría beneficiado de lo que habría sido este esquema fraudulento, ¿no? O sea, dentro de las personas que obtuvieron utilidades no habría sido solamente Ponce y su grupo cercano, sino también otros operadores del mercado de valores, entre quienes se encontraría Sebastián Piñera. Ahora, para ser justo, yo creo que esa fue más bien una pachotada, porque si bien Sebastián Piñera, uno podrá decir, algunos dirán de que tiene el tejado de vidrio, al parecer en este caso no era tan así, sino más bien fue una pachotada. Le mandó una cabeza a caballo. Sí, pero este señor Piñera, que se conocen bien, ¿no? Y que hoy día comparten abogados por lo demás, designa a 4 miembros del Tribunal Constitucional, un Tribunal Constitucional de 10. Bueno, como fuese, el Tribunal Constitucional, que insisto, dice no, va en contra de la proporcionalidad, ¿no? Aplicarle una multa de 62 millones a una persona que se le imputa haber obtenido fraudulentamente 128 millones de dólares, y por lo tanto acá solamente son 3 millones de dólares. ¿Tú sabes cuál es el mensaje? Ahí es proporcional, po. Sí, pero ¿cuál es el mensaje para el mercado de valores? Hagan lo que quieran. Mercado de valores chilenos desarrollados, plataforma financiera internacional. Es decir, si usted comete un fraude en Chile, hágalo en grande, porque la única multa que le van a poder pasar es hasta 3 millones de dólares. Ahora no cualquiera, tiene que haberle dado plata a las campañas varios. En una serie, estoy hablando de una serie internacional que viene, me acuerdo Claro, una película de ciencia ficción, obviamente. Ahora, esto entonces, disculpe, nos quedan 5 minutos. Esto llega entonces a la Suprema, y la Suprema tiene que ver si ratifica o no ratifica esto, y termina ratificándolo por 3-2. Y dándole beneficio a Lerú, Ponce Lerú, para que se quede con solamente una multa de 3 millones de dólares. Y aquí quiero hacer una pregunta, porque hay 3 votos
a favor de Ponce en ese 3-2 de la Suprema. 12 miembros de la Corte Suprema, dos mujeres que venían del mundo privado, ¿verdad? Como son la jueza Sandoval y la jueza Vivanco, ¿verdad? Y Munita, un abogado integrante que también ha litigado con su estudio para empresas mineras. Sí, a ver, respecto al fallo de la Suprema, una vez que se da este fallo del Tribunal Constitucional, recibe los antecedentes en la Corte Suprema, ¿Ya? Y la Corte Suprema tiene que decidir dos cosas. Número uno, que estaba en controversia, si el esquema fraudulento que se le imputaba a Julio Ponce existía o no, que era un mega debate. ¿Ya? De hecho, esto fundó la absolución de Mota, ¿no? Que dijeron, no hay delito. La Corte Suprema 5-0 dijo, sí, hay un esquema fraudulento. Ya. Lo que no es menor, ¿eh? Sí. Y lo segundo que tuvieron que decir era si es que le aplicaban la multa que había pasado la superintendencia, actual Comisión para el Mercado Financiero, de 62 millones de dólares, o se la rebajaban a 3, como decía el Tribunal Constitucional. Ya. 3 de los 5 miembros de la Corte dijeron, ¿sabe qué? En este caso tenemos que regirnos por lo que dijo el Tribunal Constitucional, Ya. porque ellos fallaron esta materia en este caso. Ahora, se critica lo siguiente, que 3 de estos jueces fallaron a favor de Ponce, pero que vienen del mundo privado, entre comillas. Como tú bien dijiste, la ministra Vivanco y la ministra Sandoval. Disculpe, Pero esas dos ministras que están en la Corte Suprema fueron sugeridas por el propio Piñera al Senado en su momento. Tal cual. Estas dos personas fueron nombradas por Sebastián Piñera para ocupar un cargo en la Corte Suprema. Ahora, hay que ser justo también en todo caso. Acá lo determinante fue el fallo del Tribunal Constitucional, que es un tribunal cuoteado políticamente, ¿no? Nada Sí, más. no, pero la Suprema... fue como Claro. el fallo, digamos, relevante, Pero ¿no? la Suprema puede haber dicho que no, como lo dijeron otros dos jueces que sí son de la Suprema, ¿no? No vienen del mundo privado. Eso es cierto. El juez, el ministro Muñoz, que es titular, y el ministro Pierri, que Claro. si bien no es titular, alguna vez también estuvo como ministro Perfecto. titular en esto. Ahora, ¿a quién se critica más? Es a Diego Munita Luco, que es un abogado integrante, que él tiene un estudio ¿Ya? que se dedica a cosas mineras. Entonces se dijo, mire, ¿sabe qué? El mercado minero es tan pequeño, ¿no? Sí, Y SQM es tan grande que él se debió haber inhabilitado. Yo creo que Obvio. más allá de la situación de él, lo importante es esta institución de los abogados integrantes, porque tú sabes que estos casos no solamente son conocidos por los jueces titulares, sino también pueden integrar las salas abogados que ejercen libremente la profesión, pero que pueden integrar una sala ¿Y quién los pone, esos abogados? efectos de resolver una materia. Tu pregunta es clave. ¿Tú sabes cómo se designan los abogados integrantes? ¿Cómo? Hay una propuesta de nombres, 5 nombres, ¿Ya? que entrega el Poder Judicial. ¿Y a quién se los entrega? ¿Mm? Al gobierno de turno. El Ah, gobierno de turno elige al designa abogado quién integrante. es el abogado integrante. Es que eso está pensado para que ocurran estas cosas, pues, Mauricio, ¿no? Para que se cuiden las espaldas, finalmente, ¿no? Un poder con otro. Bueno, esta era una institución que iba a operar de manera excepcional. Hoy día uno, si va a litigar, puedes ver que prácticamente todas las salas de las cortes están con un abogado integrante, en su gran mayoría, y el problema es que esto ha sido visto por muchos como una forma del gobierno de turno de intervenir, ¿no?, a los tribunales. Yo creo que este es un asunto que debiese resolverse, porque no es normal. Ya. No corresponde que un abogado que gestione intereses privados vaya a integrar la sala de una corte, sobre todo la sala de una corte suprema. Perfecto. Eso distorsiona la situación de justicia. Yo creo que este es uno de los asuntos que debe ser abordado, ojalá, en una convención constitucional en el futuro cercano. Muy bien, Mauricio. Notable clase, ¿no?, para entender el poder inconmensurable de esta figura, Julio Ponce Lerú, ¿no? Y también el rol de los abogados, porque el abogado Samuel Donoso y el abogado Saliasnik, que son los abogados de Ponce Lerú, actualmente también son abogados de Sebastián Piñera en la causa que están llevando, ¿verdad?, de las querellas del Ministerio Oye, de Salud. Frey, este fue un mega programa con mucha información, pero solamente quiero decir lo siguiente. El caso Cascada no ha terminado, ¿Ya? porque resulta que todavía existe una arista penal que está a cargo de la Fiscalía Centro Norte, ¿Ya? quien lidera la unidad de alta complejidad por la fiscal Jimena Chong, que también ha estado en la palestra, Sí. que está vigente. La arista Julio Ponce Lerú y su grupo cercano del caso Cascada todavía está operativa, y por lo tanto ahí yo espero ¿Ya? que, sobre todo después del fallo de la Corte Suprema que ratificó la existencia de este esquema fraudulento, Perfecto. sea una causa donde se pueda obtener algo de Ya. justicia en esta trama ¿Y cuándo se increíble de impunidad y corrupción, Sí, no, tremendo. que la verdad que parece no tener fin.
Muy bien, Mauricio, estamos a la espera entonces de esa lista que me imagino que está en proceso y no será, no sé cómo son los tiempos de la justicia en este caso, ¿no? Ojalá que haya justicia, más que preguntarse por tus tiempos. Vámonos con Rage Against the Machine. Toda la rabia contra la maquinaria, Mauricio. Así. Hoy día quedamos Muy bien. con más rabia que nunca. Lo entendimos todo, Mauricio. Lo entendimos todo, ¿ah? A la altura del penal que no le cobraron a Chile, ¿ah? Allá en Uruguay, ¿ah? Gracias, Mauricio. Abrazo grande de todo el equipo, ¿ah? Hasta la próxima con una nueva franja de Daza aquí en Stock Disponible. Chao, Mauro. Chao, cuídense. Muy bien. Gracias también a ustedes por la sintonía y nos estamos encontrando en cualquier momento desde este escenario, el escenario del poder con Stock Disponible, con Vía X y siempre por la libre expresión.